¿Basura o atentado? La familia detrás del caso que el presidente Petro presentó como una amenaza contra su vida rompe el silencio. Una historia que comenzó con una simple jornada de limpieza en un hogar bogotano se ha transformado en una tormenta nacional. Todo se desató el pasado 20 de febrero cuando Carolina Francia, habitante del barrio La Estanzuela en Bogotá, decidió sacar algunos objetos viejos que llevaba tiempo acumulando. Lo que para ella eran simples tubos inservibles de color verde olivo, desechos que creía eran parte del pasado militar de un familiar, terminó siendo el centro de una de las controversias más polémicas del año, una supuesta amenaza contra el presidente Gustavo Petro. Carolina y su familia, como millones de colombianos, estaban completamente ajenos a que su decisión de sacar la basura ese día los convertiría, sin buscarlo, en protagonistas de una historia nacional. Los objetos, al parecer inofensivos, terminaron en manos de un reciclador de la zona, un habitante de calle que, al reconocer su aspecto particular, intentó comercializarlos. Pero al no tener éxito, optó por entregarlos a la Policía Metropolitana de Bogotá. Allí comenzó una cadena de hechos que escalaría rápidamente. Los artefactos eran 2 carcasas de lanzagranadas hechizos. Según informes preliminares, no tenían carga explosiva ni estaban en condiciones de funcionamiento. Sin embargo, su sola apariencia fue suficiente para encender las alarmas de seguridad en uno de los sectores más transitados por la caravana presidencial, la intersección de la calle Sexta con Carrera 23, una ruta habitual del desplazamiento del presidente. La situación escaló de inmediato. El hallazgo movilizó a unidades especializadas de la SIJIN, el grupo antiterrorista, los técnicos antiexplosivos y organismos de inteligencia. La zona fue acordonada, el tránsito interrumpido y se inició una investigación para establecer si se trataba de un intento de atentado o un acto de negligencia. Yo me enteré cuando vi todo el despliegue. Pensé que era una exageración. ¿Cómo se les ocurre pensar que eso era parte de un plan terrorista? Yo tiré esa basura porque llevaba años en la casa, eran cosas viejas de mi tío, que fue soldado y luego cayó en el vicio. Para mí eso eran tubos oxidados, contó Carolina en una conversación exclusiva con la revista Semana. Para Carolina, todo ha sido una pesadilla. El hecho de que los tubos fueran desechados en una calle por donde usualmente pasa la caravana del presidente no fue más que una coincidencia. Pero para el jefe de Estado, 4 meses después del suceso, la interpretación fue completamente distinta. El 26 de mayo, en medio del misterio sobre su paradero, tras varios días de ausencia y sin haber asistido a una importante cumbre de gobernadores del Caribe en Montería, el presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, acompañado de una imagen de las carcasas. El mensaje fue contundente: que miembros de la policía hayan ocultado el encuentro de estas armas antitanque, capaces de romper el blindaje de cualquier carro, es quizás más grave que el hecho. La declaración del presidente no solo reavivó el caso, sino que lo catapultó al centro del debate nacional. La publicación fue interpretada por muchos como una insinuación de que había existido un intento real de atentar contra su vida, una versión que contrastaba con los informes previos de la policía, que ya había aclarado que se trataba de elementos obsoletos, sin capacidad de daño y totalmente inservibles. Carolina, al ver su nombre y el de su familia envueltos en una narrativa de terrorismo, no ocultó su indignación. Es un delirio de persecución, diciendo me van a hacer un atentado. El tipo se inventó una película. Vive en su mundo, no puede venir a decir que somos terroristas o que lo vamos a atacar. Nosotros solo botamos basura, manifestó con frustración. La indignación de la familia creció aún más cuando, a pesar de los comunicados oficiales de la policía que reiteraban la inutilidad de los objetos, el 31 de mayo, 2 días después de esa confirmación, el presidente Petro insistió públicamente en que aquello era una prueba de un complot para atentar contra su vida. Esta insistencia provocó que la Fiscalía abriera una investigación formal, y que equipos antiterroristas de alto nivel comenzaran a buscar entre la basura pruebas del supuesto plan. La vida de Carolina y su familia cambió por completo. Pasaron de ser ciudadanos comunes y corrientes a estar bajo la lupa de los organismos de seguridad del Estado. Tuvieron que buscar asesoría legal, vivir bajo una nube de sospecha y considerar incluso cambiar de residencia. Ya ni podemos vivir tranquilos. Mis hijos tienen miedo, mis vecinos nos miran raro, y casi todos los días aparece alguien preguntando cosas. Nos metieron en una historia que no es nuestra, agregó. El barrio, que antes era tranquilo, se convirtió en una zona vigilada.
Investigadores de Civil rondan la cuadra, los vecinos cuchichean, y la familia Francia ha tenido que vivir bajo la sombra del estigma. Todo por haber botado 2 tubos que, según Carolina, llevaban años acumulando polvo en una bodega. Los orígenes de esos lanzagranadas hechizos tampoco son un misterio. Según explicó la familia, llegaron a su poder a través de un tío, un exmilitar que enfrentó serios problemas de adicción tras su retiro. Los artefactos, aparentemente usados en entrenamientos o ejercicios militares informales, no tenían ningún propósito ofensivo real. Carolina, al verlos como chatarra sin valor, simplemente los descartó. La controversia ha generado un debate más amplio en el país. ¿Hasta qué punto una coincidencia puede ser usada como argumento político? ¿Es justificable movilizar recursos de inteligencia y antiterrorismo en casos como este? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado al convertir a una familia en blanco de sospechas por un acto doméstico sin intención criminal? Mientras tanto, el mensaje del presidente sigue teniendo repercusiones. No solo reabrió el caso, sino que dividió opiniones. Algunos sectores creen que Petro utilizó el incidente para desviar la atención de otros temas críticos, como su ausencia en eventos clave o los escándalos internos del gobierno. Otros, en cambio, defienden su postura argumentando que en un país como Colombia, con una historia marcada por la violencia, cualquier amenaza debe ser tomada con la mayor seriedad. Carolina, sin embargo, insiste en que su única intención fue limpiar su casa. Él va a seguir sacando excusas, diciendo que le quieren hacer un atentado. ¿Pero cómo se le ocurre, con unos tubos oxidados? Nosotros llevamos 7 años viviendo aquí, jamás hemos tenido problemas, y ahora resulta que somos terroristas, cuestiona con tono de desespero. La situación es una muestra preocupante de cómo un simple malentendido puede escalar cuando se mezcla con el poder, la política y la percepción pública. A pesar de que las autoridades han reconocido oficialmente que los lanzagranadas no eran funcionales, la familia sigue siendo objeto de investigaciones, su tranquilidad se ha visto truncada, y el señalamiento social los ha marcado. En un país donde las tensiones políticas se entrelazan fácilmente con las emociones y donde la narrativa oficial muchas veces pesa más que los hechos verificables, el caso de Carolina Francia y su familia es un ejemplo claro de cómo las versiones pueden cambiar según quien tenga el micrófono. Lo que para una familia era basura, para el jefe de Estado fue una señal de amenaza. Y en medio de esa contradicción, hay personas reales pagando las consecuencias. Este incidente nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad del discurso presidencial, sobre los límites entre la precaución y la exageración, y sobre el derecho de cualquier ciudadano a no ser criminalizado por coincidencias. Si este contenido te pareció valioso y te interesa seguir explorando las verdades detrás de los titulares, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue un malentendido o una amenaza real? Tu participación es clave para seguir analizando la realidad colombiana desde todos los ángulos. Nos vemos en el próximo vídeo.